Bueno, eh, vamos a intentar empezar a las 6 a las 6, ¿vale? Vamos a ser un poco puntuales y luego después si alguna se enlaza un poquito más, bueno, dentro de un ratito, pues retomamos así alguna cosa que si queréis preguntarme, ¿vale? Bueno, yo me llamo Paula, soy la profesora de obstetricia y de ginecología de los temas 28 y 29. Eh, el domingo me presenté en el foro y me gustaría seguir esta dinámica, la dinámica que estoy viniendo haciendo hasta ahora, ¿vale? Intentar poner alguna pregunta y comentarla entre todos. ¿Por qué? Porque de esta manera practicamos dos cosas. Una, los conocimientos, otro, la puesta en común entre todos y por otro lado, la técnica de test. Insisto muchísimo a la hora del estudio en que la técnica es fundamental, ¿vale? Fundamental a la hora de coger destreza y dinámica con los exámenes, ¿vale? Podemos saber muchísimo la teoría, pero como hay veces que yo os digo, siempre os digo, no quiero que sepáis mucho de sexualidad, de métodos anticonceptivos, de patología ginecológica, por ejemplo, del tema de hoy, sino que los sepáis responder las preguntas, ¿vale? Y para eso estamos, ¿vale? Y para eso quiero que me utilicéis, ¿vale? Para saber responder a todo el tema de 28 y el tema 29, ¿vale? Tanto el tema de obstetricia, que es el próximo, el 29, como el de ginecología, que es en el que centraremos hoy la clase. Imagino que, como en otras ocasiones, en la clase me podéis parar, ¿vale? Podéis escribir en el chat, yo recibo esa pregunta, ¿vale? O ese comentario, y yo, en lugar de comentarlo por el chat, o sea, de escribirlo, os lo comento, ¿vale? A mayores de la teoría y de esta, bueno, de esta clase, que aproximadamente durará una hora y cuarto, una hora y 20, vamos, os voy a poner, lanzar preguntas, ¿vale? Y me gustaría, pues eso, o bien que las comentaseis mejor escrita, porque así yo veo todas las respuestas, y ponerlas en común. Vale, bueno, pues nada, sin más, empezamos la clase, ¿vale? Vamos a ir llevando el orden que lleva el tema de los apuntes, ¿vale? Os voy a poner el tanto por cien la parte proporcional de test de preguntas que cayeron de este tema, ¿vale? Un 20%, la OPE del Sergas cayó un 20% de patología ginecológica e infecciones. Un 10% fisiología del aparato genital femenino. Un 25% el ciclo genital, ovárico y endometrial. Esto al principio de las OPEs, en los primeros exámenes de las OPEs, era una pregunta fija, que caía siempre. Poco a poco, aunque sí que se sigue manteniéndose, de hecho en la última OPE cayó una pregunta, ¿vale? Pero sí que fue en lugar de que estaba yendo siempre al alza, poquito a poco, ahora sí que le siguen dando más importancia a otros temas, ¿vale? Que cogen más peso, como por ejemplo la menopausia, y el ciclo ginecológico se mantiene un poquito más estable, pero aún así tiene un 25% de importancia, ¿vale? Mucho más que los otros temas. La anticoncepción y la menopausia. Anticoncepción un 15% y la menopausia otro 15%. Ya os digo, al alza la menopausia en los últimos años. Bien, vamos a empezar con el tema de reproducción. Eh, Os voy a, dentro de este tema de la reproducción, vamos a hablar de capacitación y reacción acrosómica, porque además fue un tema comentado, una pregunta comentada en el foro de debate, ¿vale? ¿En qué consiste esa fase, en esa fecundación? ¿Cuáles son esas fases? Bueno, tenemos que diferenciar cuatro fases. Bien, por un lado la penetración del espermatozoide en la corona radiata, luego en la zona pelúcida, luego la fusión de esas dos membranas, ¿vale? Y luego la fusión del núcleo y la formación del cigoto. ¿En qué se traduce eso? Bien, por un lado, primero está la capacitación. El orden es capacitación y luego reacción acrosómica. ¿Vale? ¿Qué pasa en la capacitación? Bueno, pues aquí veis, el espermatozoide, ¿vale? Pierde la membrana plasmática de su acrosoma, ¿vale? Y las proteínas plasmáticas seminales, ¿vale?
¿Qué va a pasar a continuación? Ese espermatozoide se capacita, es decir, tiene la capacidad de atravesar la corona radiata. Técnica de test, de regla, o técnica de test, regla mnemotécnica. Corona radiata igual a capacitación. Apuntarlo ahí, ¿vale? Bien, entramos en la segunda parte. Penetración, aquí tenemos el apartado 3. Penetración en la zona pelúcida. Vale, reacción acrosómica. ¿Qué va a pasar? Se liberan enzimas que permiten al espermatozoide penetrar en la zona pelúcida. Aquí estamos. Nos centramos, ¿vale? En que el espermatozoide, ¿vale? Pierde, ¿vale? Pierde la membrana externa, ¿vale? Y parte de la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide para que quede libre el núcleo. ¿Vale? Fusión de membranas y fusión del núcleo y formación del cigoto. Bien, vale. En esa reacción acrosómica, ¿qué va a pasar? Bien, que la zona pelúcida, ¿vale? Se crea resistencia, ¿vale? Lo que hace crear una estructura dura evitando el paso de los otros espermatozoides para que no puedan fecundar, el óvulo, ¿vale? Entonces, tenemos que diferenciar bien y nos quede claro, porque fue una pregunta en el foro de debate, la diferencia entre capacitación, ¿vale? Y la reacción acrosómica, ¿vale? Acordaros, capacitación igual a corona radiata. Reacción acrosómica igual a zona pelúcida, ¿vale? Como regla mnemotécnica, no igual, ¿vale?